Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Nos encontramos en fechas estivales, ya lo sabéis, y el verano pues significa sol, playa, tiempo libre para muchos, lógicamente, pero tiempo también para abrir espacio a nuevas inquietudes y participar, ¿por qué no?, en los cursos que cada año organiza la Universidad del País Vasco. Hoy vamos a hablar en concreto de los cursos sobre Derecho Internacional que van a tener lugar en Gasteiz entre los días 13 y 17 de julio. Abordaremos antes que nada, eso sí, los contenidos de estos cursos, pero también vamos a intentar utilizar de alguna manera la actualidad informativa y la presencia de tres expertos en la materia hoy aquí para conocer el funcionamiento, las aplicaciones del derecho internacional, de la justicia a nivel supranacional, si se quiere decir así, ¿verdad? El papel de los tribunales internacionales, los tribunales especiales, en fin, las competencias de la Corte Penal Internacional, también las implicaciones del derecho, por ejemplo, en la guerra contra el terrorismo, con asuntos tan en boga, tan candentes como el traslado de presos de Guantánamo y esos matices jurídicos que, bueno, pues a los que no sabemos mucho de este asunto, pues se nos escapan, ¿verdad? En fin, muchos asuntos, muchas cuestiones que tratar hoy, así que no vamos a perder más tiempo, comenzamos ya. Bueno, pues se encuentran con nosotros aquí en los estudios de Relativa Loyola Media en Donostia, Javier Kell López. Él es el catedrático, es el director de los cursos de Derecho Internacional y catedrático de Derecho Internacional Público. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Sergio. Y también se encuentra con nosotros María Dolores Boyo Arocena, que es profesora de Derecho Internacional Público, ¿verdad? Sí. Es que ricasco a ambos por estar aquí en nuestros estudios. Y al otro lado del teléfono también se encuentra con nosotros, si no me equivoco, pues uno de los codirectores también de estos cursos de Derecho Internacional. Él es José Luis de Castro, director del Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la UPV. Arratsaldeon, José Luis. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, si os parece, vamos a comenzar un poquito abordando cuál va a ser, bueno, no la temática, sino los contenidos de estos cursos de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, que se van a celebrar en Gasteiz, concretamente del 13 al 17 de julio. Cuéntanos un poquito, Javier, en calidad de director de estos cursos, desde cuándo se vienen celebrando, quién los organiza, un poquito a quién va dirigido estos cursos. Sí, bien, estos cursos que me gustaría señalar inicialmente que son los cursos más prestigiosos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que existen en el Estado y que tiene un reconocimiento internacional pues que también merece ser destacado especialmente. Digo, estos cursos los organiza la Universidad del País Vasco desde el año 1981, fecha en que se crea oficialmente y formalmente la universidad, aunque ya existían dependiendo de la Universidad de Valladolid desde la década de los 40 del siglo pasado. ¿Por qué en Vitoria? Bueno, en Vitoria porque la ciudad tiene una vinculación estrecha con el padre fundador del derecho internacional, Fray Francisco de Vitoria, el ilustre dominico que predicó en Salamanca y que tuvo una responsabilidad fundamental a la hora de definir, empezando los derechos humanos, el concepto mismo de Estado. Bien, a partir de la evocación y al amparo de esta figura surge la idea de centrar una parte del año académico en el estudio del derecho y las relaciones internacionales. Si tuvo importancia en la época inicial, tiene mucha más importancia esta proyección académica de la UPV en este momento, donde el derecho internacional pues está en la vida jurídica y política de todos los estados, de las organizaciones internacionales, y además lo está de una manera imprescindible, podríamos decir. No hay ámbito de la vida política o jurídica de los estados que no se defina en gran medida por referencia a lo que ocurre fuera de las fronteras de los estados. Bien, siendo este el germen, el origen de los cursos y resaltada su importancia, sí me gustaría decir que los cursos en general cuentan con una estructura basada en ponencias de profesores, es decir, exposiciones magistrales
a las que se acompaña una parte práctica, una parte de seminario, y también junto a esta parte más clásica académica nos encontramos con un foro de debate especialmente importante también, porque especialistas reputados en materias concretas debaten sobre un tema de rabiosa actualidad. Si nos centramos en los cursos de este año, vemos que el ramillete de temas es, yo creo, muy atractivo y muy actual. Tenemos temas como, y subrayo algunos porque tenemos hasta 7 ponencias y cuatro digamos ámbitos de la mesa redonda, pero señalando algunas, yo me centraría, por ejemplo, en la aplicación del derecho internacional humanitario en el conflicto árabe-israelí, al hilo sobre todo de iba a calificarlo ya como crimen contra la humanidad, lo califico directamente. Sí. La situación que vivió, sobre todo en diciembre, enero pasado, que fuimos testigos de un ataque indiscriminado y sistemático contra la población civil de la Franja de Gaza. Esto nos llevaría, y probablemente nos lleve luego, en un ámbito de tertulia, a hablar de la responsabilidad de los Estados cuando cometen este tipo de atrocidades. Y si el derecho internacional tiene mecanismos y capacidad para exigir esta responsabilidad. Y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Bien, yo creo que este es un bonito tema que va a tener muchos desarrollos, porque el derecho internacional, ya lo adelanto, sí que tiene mecanismos. Otra cosa es que no funcionen como debieran. Y en conflicto árabe-israelí especialmente importante también porque es una de las piezas clave de la desestabilización mundial, sobre todo en Oriente Medio. Hasta que, y el presidente Obama lo ha repetido desde que tomó posesión en varias ocasiones, hasta que no resolvamos este conflicto no habrá estabilidad y no habrá paz en la región y en general, porque el propio terrorismo internacional se vincula a este tipo de conflictos para justificar muchas veces sus acciones. Otros temas interesantes que aquí José Luis de Castro podría entrar en ellos, se conoce muy bien, son los relacionados con la gestión internacional de crisis, tanto desde la perspectiva de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, y de la cooperación que ambas organizaciones establecen constantemente para, como decía, intentar a través de una serie de instrumentos previstos en el caso de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, hacerse presente en escenarios de crisis. Ya veremos luego, quizás con más detenimiento, por qué y en qué escenarios y con qué mecanismos para la gestión civil o militar de las crisis. Pero yo creo que esto es importante también, sobre todo en un país como España, que se está caracterizando desde hace ya un tiempo largo por ser un miembro activo de las misiones internacionales, tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, como de la propia OTAN. No sin problemas en muchas ocasiones. Ahí tenemos Kosovo y nuestro gran conflicto con la OTAN, que todavía está latiendo, porque se fue quizás una situación un tanto excepcional, porque nos metimos en un avispero que evolucionó hacia donde España no quería y que finalmente nos ha colocado en una situación de tener que abandonar a nuestros socios. Aquellos estados que pretendieron forzar el advenimiento de un nuevo estado en el corazón de Europa, Kosovo, forzaron a países como España, que no tenían ningún interés en que esto fuera así, en seguir esa senda. España no puede poner una vela a Dios y otra al diablo, entonces no puede, por una parte, afirmar que no cabe un reconocimiento internacional a Kosovo y por otra parte seguir manteniendo su presencia allí. Si me permites, es que efectivamente, ¿no?, lo que estáis diciendo, que cuando cambia la naturaleza de la misión y la misión se convierte en una misión ya explícita de construcción del Estado de Derecho, pues obviamente, ¿no?, como está diciendo Javier, si no reconoces al Estado, pues no tiene mucho sentido seguir allí, seguir manteniendo o conformando una misión que tiene como objeto precisamente consolidar y construir ese Estado, ¿no? Como decíais antes, yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, claro, quizá no fue muy oportuna la forma en la que se realizó, ¿no? Si os parece, luego vamos a seguir hablando del asunto de Kosovo. Sí que me gustaría, antes que nada, ya que estamos hablando del derecho internacional, dejar bien claro
a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de derecho internacional y, bueno, quiénes son los sujetos de este derecho, si son los estados, si son las organizaciones supranacionales, si estamos hablando también de ONGs, de qué manera influyen en las relaciones internacionales en este sentido, porque la concepción que había antes de las relaciones internacionales, antes los núcleos eran los estados, ahora quizá con la fundación de organizaciones como la ONU o la propia Unión Europea, pues eso se ha acomplejado quizá un poco más, ¿no? Ya no son los estados los que regulan esas relaciones, sino las organizaciones supranacionales y otros movimientos u otras organizaciones sociales como las ONGs. María Dolores. Bien, sujetos de derecho internacional en un sentido técnico, yo creo que solo se puede decir y solo se puede predicar respecto de los estados y de las organizaciones internacionales, porque ellos son los que crean el derecho internacional y los que lo aplican. Es verdad que hay otros no sujetos, sino no sé, se suelen recibir otras denominaciones, actores o otros sujetos, si se quiere, no plenos de derecho internacional, que también intervienen claramente en las relaciones internacionales. Y tú señalabas el ejemplo de las ONGs, pero podríamos mencionar incluso el caso de los propios individuos, ¿no?, que hoy día tienen una entradilla, si se quiere, por decirlo de alguna forma, en el ordenamiento jurídico internacional, pero sin ser sujetos, ¿no? Podríamos decir, entonces, ¿qué se entiende por ser sujeto de derecho internacional, no? Eso lo explicamos a los alumnos y decimos, bueno, son los que son capaces de crear el derecho, de aplicarlo, de aplicar el derecho internacional, de exigir responsabilidad en caso de incumplimiento o de ser responsables si esto ocurre, incluso ser capaz de crear otros sujetos de derecho internacional. Bueno, estas características, dichas así muy rápidamente, las reúnen exclusivamente estados y organizaciones internacionales, sin menospreciar en absoluto el papel que juegan otro tipo de sujetos no de derecho internacional, como decía, los individuos, las ONGs, las multinacionales, que desde luego tienen una capacidad de presión absolutamente fundamental a día de hoy en las relaciones internacionales, incluso a la hora, por ejemplo, de celebrarse un tratado internacional, de negociarse el papel que toman, no digo desde un punto de vista jurídico, pero la capacidad de presión que tienen, a la hora de negociar un tratado internacional de índole comercial, las multinacionales o las ONGs, en el caso de los convenios, por ejemplo, tratados de derechos humanos, es una capacidad de presión fundamental. Uh-huh. Quizás me meto un poco, como no os veo yo, respecto a lo que está diciendo Dolores, ¿no? Bueno, pues desde las relaciones internacionales manejamos no el concepto de sujeto, sino el concepto de actor, ¿no?, que es un concepto pues más amplio, diríamos, ¿no? ¿Quién es actor para nosotros? ¿Quién es actor internacional para las relaciones internacionales? Bueno, pues simplemente actor es el que actúa, el que tiene capacidad de generar dinámicas de comportamiento en la sociedad internacional. ¿Y quién tiene hoy en día en la sociedad de la globalización capacidad para jugar dinámicas de comportamiento? Pues una multiplicidad muy variada de actuantes, desde las compañías multinacionales, por supuesto, hasta una organización terrorista, Bin Laden, los estados, organizaciones internacionales, los entes subestatales, etcétera, ¿no? Es un acercamiento distinto y que, bueno, lo que nos reúne aquí es precisamente los cursos de Vitoria, ¿no? Pues decía que es un acercamiento distinto, pero que se refleja también en la composición de los cursos de Vitoria, ¿no?, donde los alumnos se encuentran con cursos con una vocación estrictamente jurídica, cursos de derecho internacional y también de relaciones internacionales. Se aunan esas dos dinámicas, esas dos enfoques, ¿no?, enfoques analíticos de la sociedad internacional, absolutamente complementarios, absolutamente necesarios, pero que sí son un poco distintos, ¿no?, desde la politología o estrictamente desde el jurídico, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los actores, bueno, se suele criticar muchas veces que son los estados, las potencias más grandes, más poderosas en lo económico, en lo político, y también las grandes corporaciones, las multinacionales, las que dominan este equilibrio, podríamos decir, de las relaciones internacionales, y ahí los pequeños estados, incluso las minorías, José Luis, pues no sé qué papel juegan en este caso.
si están protegidas por el derecho internacional. Bueno, sí, desde luego los Estados son los actores completos de las relaciones internacionales, y el derecho internacional por los objetos, como ha explicado Lola, pero eso no significa que no haya otras expresiones, ¿no? Expresiones pues a caballo de la estatalidad o que no han adquirido una estatalidad completa. Pues puedo pensar o estoy pensando pues yo que sé, el Transnistria, por no salir de Europa, ¿no? O Osetia o Abjasia, que han tenido el protagonismo, el desgraciado protagonismo, ¿no? en la guerra de Georgia y Rusia de agosto, ¿no? Va a ser ahora un año, ¿no? O conflictos como el del Alto Karabaj en Azerbaiyán. Yo que sé, hay una multiplicidad de expresiones de esta naturaleza, ¿no? A lo largo de Europa, sobre todo si nos ubicamos, pues yo que sé, en la zona del Cáucaso, por ahí, ¿no? Minorías armenias, griegas, osetias, como decía antes, de tártaros, kurdos, en fin, son una multiplicidad de expresiones que no han alcanzado, no van a alcanzar, o algunas sí, depende, ese estatus de estatalidad, pero que obviamente desgraciadamente emergen a veces y ocupan un protagonismo en los medios de comunicación casi siempre por conflictos irresueltos, ¿no? Precisamente esto me lleva a decir que también en los cursos de este año va a haber está programado un curso que impartirá el profesor Santiago Petzen, dedicado a las minorías, ¿no? En el sistema de cooperación europeo, ¿no? En la OSCE, en la Unión Europea y en el Consejo de Europa, ¿no? Donde, bueno, pues en ese curso tendremos ocasión de hacer un recorrido probablemente por todas estas minorías que he señalado y por otras muchas más, ¿no? Ajá, no sé si en este caso, en el caso de las minorías, existe o el derecho internacional garantiza una normativa concreta para la defensa de estas minorías, o bueno, son los Estados los responsables por su cuenta y riesgo de gestionarlas y de guardar ese equilibrio entre el interés general y el particular, por ejemplo. Esa es una pregunta para Javier. Bueno, las minorías se protegían, como decía, en el ámbito de los convenios de derechos fundamentales, que ha sido siempre su sede, digamos, natural, porque no había, digamos, un tratamiento específico del derecho minoritario como un hecho con entidad jurídica suficiente para recibir un trato específico. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hablaban de los pueblos y de las minorías como entidades objeto de protección. A partir de aquí sí que se ha producido una evolución, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito general, hacia distintos objetivos. A partir del reconocimiento de entidades minoritarias objeto de protección, pues se tiende no a garantizar un estatus jurídico internacional autónomo, pero sí se les reconoce que son destinatarios de valores, de un patrimonio que es preciso proteger desde el derecho internacional. Hablemos, por ejemplo, de la lengua. En la lengua, tanto en el ámbito del Consejo de Europa como de la Unión Europea, existen normas muy importantes sobre protección de lenguas minoritarias, de lenguas minorizadas, minoritarias, con más propiedad. Otra tendencia sería, por ejemplo, la protección de los pueblos indígenas, que este es uno de los problemas más sangrantes que existen en este momento. Es decir, la defensa del indigenismo frente a los intentos laminadores de otras especificidades. Y me gustaría también, hablando de estas entidades que no son estados, pero que son sujetos de protección, objeto de protección más que sujetos, referirme, como decía José Luis de Castro, a las empresas multinacionales. Efectivamente, las empresas multinacionales no son sujetos de derecho internacional, pero como muy bien se señalaba aquí, tienen una responsabilidad enorme como actores en una sociedad internacional globalizada, en la medida en que el mercado, que ha sido hasta hace poco, y todavía sigue siéndolo, pero bajo sospecha, digamos, uno de los elementos de poder mundiales, incluso se pensaba más que los estados, el estado tenía que tender a desaparecer, porque el mercado había asumido muchos de los ámbitos que el estado pues inicialmente estaba llamado a prestar. Es decir, el mercado como entidad abstracta era el gran regulador de las relaciones económicas, incluso políticas internacionales. Y esto es algo que se ha predicado hasta hace 1 año y medio o 2 años, sobre todo por la doctrina norteamericana y algunos colegas españoles también, y de pronto resulta que todo este sistema se ha estallado y ahora estamos pidiendo una regulación de control de las empresas multinacionales
el Estado ha vuelto a surgir con una fuerza y con un protagonismo absolutamente impensable. Es decir, se ha vuelto a hacer una especie de vuelta, giro copernicano en la tendencia anterior. Y ahora las empresas multinacionales no dejan de ser actores o actores, protosujetos del derecho internacional, pero adquieren una nueva dimensión. Las empresas multinacionales, yo siempre he señalado que tienen que entrar dentro del sistema jurídico internacional, hay que integrarlas. Es decir, en las cunetas del sistema lo único que hacen es desestabilizarlo, que es lo que estamos viendo en este momento. Las empresas multinacionales, la banca, las empresas financieras multinacionales han generado esta crisis. ¿Pero por qué? Porque estaban fuera del circuito jurídico internacional. Ahora lo que se reclama es integrarlos, controlarlos. Bueno, eso tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las economías más importantes, que efectivamente la economía norteamericana, que defendía al mercado como regulador máximo del mundo, pues resulta que se había opuesto radicalmente a cualquier integración por control de las empresas. Bien, está claro que el Estado ha resurgido con fuerza, pero que también en este resurgimiento, no tenemos que pensar que el Estado va a ser la solución para siempre, sino que el mercado va a seguir existiendo. Las empresas multinacionales tienen que entrar a lidiar en términos prácticamente de igualdad con el Estado. Esto es una asignatura pendiente. ¿Es suficiente con un mayor control del modelo actual o hay que cambiarlo radicalmente? Hombre, el cambio radical no se va a producir. El sistema vigente desde la Segunda Guerra Mundial está basado en una economía de mercado, basada sobre todo en la existencia de un sistema financiero fuerte que es el que va nutriendo de recursos al resto de la economía real. Y este sistema financiero también crea una economía paralela a la economía especulativa, que es otro de los problemas que hemos tenido hasta el momento. Bueno, esto es imprescindible porque habría que crear otro modelo absolutamente distinto de relación económica, política y jurídica internacional. Y yo creo que nos ha ido razonablemente bien con este modelo, no como modelo aislado, sino como un modelo que ha sabido, pues hasta hace relativamente poco, equilibrar las piezas del sistema, creando organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea, que también desarrollaban una función de cooperación general entre Estados y que, digamos, de alguna manera aplacaba el protagonismo absoluto del mercado del capital. Bueno, lo que sí yo creo que, y los Estados es a lo que tienden, a establecer nuevas regulaciones de control. Es decir, lo que ya no vamos a volver a ver nunca más es, digamos, la situación que hemos visto con una banca especulando absolutamente sin ningún tipo de control, con un sistema de préstamos y aportando excesos de liquidez al mercado, creando una gran burbuja financiera mundial, que en el momento en que estalla resulta que todo este sistema productivo, no solamente el especulativo, sino el productivo real, estalla porque el nutriente desaparece o prácticamente, porque se ha jugado sus dineros en foros que no debía y los ha perdido. Yo creo que a lo que hemos asistido con las entidades financieras en los últimos tiempos ha sido algo que se parecía a una especie de fraude a gran escala, pero empezando por todas aquellas personas que habían depositado sus ahorros en fondos de inversión que han desaparecido. Y aquí en España existe, pero es que en Estados Unidos es una cosa delirante, ¿no? Sí, que se ha ido descubriendo con Madoff y con... Estafas piramidales en muchos casos, sí, pero a gran escala. Y de los bancos españoles ha participado también sorprendentemente. Bancos Santander, sí. Es lo que Susan Stearns, por ejemplo, denominaba el casino capitalismo, ¿no? Sí, como decía Javier, una especie de reinvención del capitalismo, que por cierto ya lo dijo no sé quién, Sarkozy me parece, ¿no? Que habló de reinvención del capitalismo, ¿no? En definitiva, de introducir mayores elementos de regulación y de intervención y de acabar con ese dogma, ¿no? De la no intervención y de la liberalización que, como decíais, pues es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Mientras no lo diga Berlusconi, todo va bien. Porque ahí puede salir cualquier cosa. Bueno, el derecho internacional del siglo XXI, viene marcado sobre todo por los atentados, no sé si estaréis de acuerdo, del 11S,
y bueno, por las consiguientes políticas de restricción de derechos de la administración Bush, en fin, en su lucha contra lo que se ha llamado el terrorismo internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los presos de Guantánamo, que hoy en día pues está muy en boga, ahora parece que la Unión Europea ha dado luz verde al acogimiento de presos para cumplir el compromiso de Obama de cerrar Guantánamo. ¿Qué complicaciones se vislumbran a simple vista para el traslado de presos a Europa desde el punto de vista jurídico? La verdad es que la información que tenemos hasta este momento sobre en qué condiciones van a venir, o al menos la que tengo yo, es muy escasa. Lo poco que he podido escuchar, la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque parece ser que vienen, pero no vienen para ser juzgados. Quiero decir, en Guantánamo creo que en estos momentos hay alrededor de 200 personas. 200 personas que llevan allí, no sé, un periodo, varios años. Se supone que estaban allí retenidos porque estaban acusados de algo, ¿no? Y en ese momento se decide cerrar Guantánamo y se hace una especie de reparto. Algunos de ellos van a venir a Europa, a distintos países, pero el objeto no va a ser someterles a enjuiciamiento, porque al parecer desde los propios Estados Unidos, insisto en que con la información con la que al menos cuento yo en este momento, sí, Estados Unidos dice que no hay cargos contra ellos, ¿no? Entonces, sí, lo decía ya también el propio ministro a mí me parece... de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, decía que efectivamente los que van a venir a España, o los que parece que pueden venir a España, aunque bueno, el gobierno ha dicho que lo va a estudiar, ¿no? A ver si efectivamente se respeta ya no solo la legalidad española, sino el derecho internacional. Parece que los que van a venir a España no tienen cargos. Lo cual demuestra que ha sido, bueno, ya lo sabíamos, pero esto ya es la guinda de todo el asunto, ¿no? Estaban allí retenidos sin que existiera ningún cargo. Prueba de ello es que cuando se les pone en libertad, cuando se cierra Guantánamo, no se les va a someter ni en Estados Unidos ni en ningún sitio a ningún proceso. Luego no había cargos contra ellos. Digo yo que estas personas tendrán derecho a recibir alguna indemnización por los años que han sufrido en Guantánamo, ¿no? Sí. Quizás probablemente existen además mecanismos a los que puedan recurrir, incluso ante los propios tribunales estadounidenses para pedir una reparación por vía civil. Ajá. Sí, porque ¿qué derechos aplica a las personas detenidas en la lucha contra el terrorismo? O sea, claro, es que... Es la condición de presos de guerra. Claro, eso... esta ha sido la gran cuestión, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, cuando hablaba de guerra contra el terrorismo, no lo hacía de manera casual. El hecho de utilizar la expresión guerra contra el terrorismo, de la misma manera que a veces se habla de la guerra contra el narcotráfico o la guerra contra el SIDA, en este caso no lo hace de manera casual, sino que lo hizo con la clara intención de activar toda una serie de mecanismos jurídicos que, si no se está en guerra, si no se está realmente en una situación de guerra, no proceden. Uh-huh. ¿Qué estatuto y qué derecho se aplica a estas personas? Bueno, pues en principio también llevarlos a Guantánamo no fue casual, y todos sabemos que se les llevó a Guantánamo porque consideraban que era un espacio, en principio no era territorio estadounidense. Luego la posición que mantuvo Estados Unidos en un principio fue eso, los Estados Unidos. Luego no se aplica la legislación de Estados Unidos ni los tratados internacionales que vinculan a Estados Unidos. Los propios tribunales estadounidenses dejaron claro que obviamente no era territorio soberano estadounidense, pero que sí estaba sometido a su jurisdicción y que por tanto había que aplicar el derecho que vinculaba a los Estados Unidos. Y a partir de ahí entonces se empezó con el debate si eran o no prisioneros de guerra. Jurídicamente, para ser prisionero de guerra hay que reunir unos requisitos que están establecidos así en los convenios de Ginebra, que es el derecho que se aplica en el marco de los conflictos armados. Estados Unidos negaba que estas personas tuvieran la condición de prisioneros de guerra porque no reunían esos requisitos. Sin entrar en detalles, pues tienen que ir vestidos de militares, portar abiertamente las armas, someterse al mando de un responsable y respetar el derecho internacional humanitario. Se decía, estas personas no cumplen estos requisitos, luego, una vez que se les apresa, no tienen la condición de prisioneros de guerra. Pero es que en derecho internacional humanitario, o se es miembro de las Fuerzas Armadas, y si te detienen, eres un prisionero de guerra, y si no lo eres un civil. Quiero decir, no hay zonas grises, no debe haberlas.
Entonces, durante mucho tiempo, la posición que ha mantenido Estados Unidos es no son prisioneros de guerra porque no reúnen estas condiciones que acabo de señalar, y entonces no tienen ningún derecho. O son civiles y entonces están protegidos por un convenio, que es el cuarto convenio de Ginebra, o son prisioneros de guerra porque son miembros de las Fuerzas Armadas que han sido detenidos y entonces están protegidos por el tercer convenio de Ginebra. Estados Unidos se sacó de la manga la expresión, como era, combatientes enemigos, que era jurídicamente no existe, ¿no? Con esa intención, digo, de privarles de cualquier derecho, de ningún estatuto. Y en todo caso, si estas personas, porque algunos de ellos eran terroristas, y no son miembros de las Fuerzas Armadas, si no eran miembros de las Fuerzas Armadas y eran terroristas, bueno, pues entonces habrá que aplicarles, entonces son civiles, y entonces habrá que aplicarles los derechos que en un conflicto armado tienen los civiles, señalaba antes que era el cuarto convenio de Ginebra, o si no, los convenios de derechos humanos. Es decir, y ahí con todos, y que caiga sobre esas personas todo el peso de la ley por los actos cometidos, pero eso no quiere decir no tener ningún derecho, ¿no? Eso en el caso de los que tengan cargos, como decimos, porque efectivamente parece que los que van a venir aquí no tienen cargos, y además luego a ver qué pasa con ellos, ¿verdad? Porque hay los estados, si no recuerdo mal, la Unión Europea ha acordado que aquellos estados que no quieran dejar entrar dentro de sus fronteras a esos presos, digamos, pueden negarse perfectamente, a pesar de que, bueno... Esto es cooperación política europea, en ayuda, en plan bombero, de Obama, no de Estados Unidos. No, porque luego hablaremos también de la mezcolanza que hay entre justicia y política, política y justicia. Claro, hablamos de que la justicia española está politizada por, en fin, no vamos a hablar de ilegalizaciones y demás historias, pero claro, también me gustaría preguntaros si la justicia internacional está igual de politizada o no. Bueno, depende. Sí, vamos a ver. Pero estamos hablando de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de la ONU, estamos el derecho a veto, en fin, estamos hablando de muchas cuestiones que a uno le hacen dudar, o a la gente de la calle le hace dudar sobre la efectividad de la justicia internacional, ¿no? Sí. Bueno, para terminar con lo que señalaba ahora Lola, de manera muy gráfica, o son combatientes y se aplica el derecho internacional humanitario, o son civiles y se le aplican las normas generales de protección de derechos humanos. Entonces, bueno, pues estos señores tenían que tener un estatuto jurídico. Nuestro anterior presidente mundial, el señor Bush, había dicho que, bueno, con tal de meterlos en Guantánamo ya no tenían ningún derecho, porque como eso era un limbo jurídico, entonces, bueno, ¿por qué Guantánamo es un limbo jurídico? ¿Es que tiene un clima distinto o hay unas condiciones que han abducido a todas estas personas o qué ha ocurrido? Vamos a ver, cuando estaban en Guantánamo seguían teniendo sus mismos derechos civiles como seres humanos, sus mismos derechos civiles y políticos. Estados Unidos tenía bajo su control a estas personas. Hay una regla básica en cuanto al régimen de aplicación de los derechos humanos, es que todo Estado bajo cuyo control esté un ciudadano está obligado a aplicar las normas. Da igual dónde se encuentre ese ciudadano. De manera que esto del limbo jurídico es otra absoluta estupidez jurídica que algunos se inventaron para justificar lo injustificable. ¿Qué pintan estos señores en España? Todavía no lo sé. Bueno, pintan, como decía, ayudar a Obama para sacarse este muerto de encima. Como ellos no quieren juzgarlos, aunque deberían juzgarlo, aplicando el derecho americano, que es lo que tendrían que haber hecho. Son ciudadanos bajo la tutela americana, se les acusa de crímenes por las autoridades norteamericanas, aplíquesele el derecho americano. Sí, parece que no se quieren quedar con ninguno. Claro. Lo que parece ser que no hay acusación de nada, quiero decir, no deben tener pruebas de nada. Porque como tampoco quieren soltarlos, porque sería muy evidente que cometieron una tropelía, pues vamos a buscar esta situación de medio pensionistas y se los damos a moratinos para que haga con ellos lo que quiera. Vamos, estas son cosas absolutamente enloquecidas de la política, pero no del derecho internacional. Yo quiero decir que el derecho internacional, como acaba de señalar Lola, tiene una regulación muy precisa. Que algún Estado, como Estados Unidos en Guantánamo, lo incumpla claramente, pues no quiere decir que no exista una regulación que haya que aplicar. Y la mayor parte de los Estados aplican las normas de protección de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo que pasa es que cuando un Estado como Estados Unidos comete semejante barbaridad, digamos, la difusión y el efecto es exponencial, es gravísimo. Pero vamos, como
enlazando con lo que señalaba el moderador, el punto de partida yo creo que tiene que ser la afirmación de que el derecho internacional y la justicia internacional existen, que a veces el poder y el derecho se cruzan y el derecho, si no desplaza, y el poder, perdón, si no desplaza, tapa al derecho o intenta aplacarlo o taparlo, pero no por esto el derecho desaparece, sino que resurge con fuerza. ¿Por qué estamos hablando de Guantánamo ahora en estos términos? Porque Estados Unidos no puede hacer lo que quiera, porque siempre ha estado el derecho ahí y siempre hay que reconstruir la relación jurídica, la que debería haber tenido ese particular y que se le negó en relación a los poderes públicos de los estados. Bien, si no llega a ser por el derecho, Estados Unidos haría todos los Guantánamos que quisiera, pero esto no es así. Por ejemplo, se han investigado los vuelos secretos de la CIA. Si no hubiera normas que los prohibieran, no hubiera habido tampoco ningún pudor en seguir haciéndolo. Si el derecho tiene esta fuerza, ¿no? La fuerza de marcar la línea. Sí, de todas formas también tendrá lagunas el derecho internacional. Pocas, ¿no? pocas. ¿Cómo se resuelven determinados... Un ordenamiento pleno, sabemos vivir la plenitud del derecho internacional. ¿Cómo se resuelven determinados hechos para los que no hay una norma? ¿Qué se aplican? ¿Los principios generales del derecho? Sí, vamos a ver. El derecho internacional es un ordenamiento que no tiene que ver con lo que existe en derecho interno. Es decir, aquí existen las leyes, todo el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, de manera que puede haber lagunas, porque no está regulado. En derecho internacional, la base del sistema es el pacto, el acuerdo. De manera que si hay alguna necesidad normativa, los estados pactan entre sí la creación de la norma. Es una forma radicalmente distinta de crear el derecho. Hablamos de las convenciones de Ginebra o de la Carta de Naciones Unidas, no son más que tratados internacionales, que son contratos, para entendernos, para que nos entienda la audiencia, entre sujetos. De manera que el derecho internacional va surgiendo en función de las necesidades y está abierto a aquellos estados que tengan un problema común para que lo resuelvan, conveniando entre ellos una solución común. Y que además esos tratados solo están obligados a cumplirlos aquellos estados que lo firman, con lo cual los que se quedan fuera, digamos, no se pueden seguir. En principio es así. En principio es así, con lo cual eso ya es una laguna importante. Sí, es verdad. En principio es así, aunque hay una parte del sistema jurídico que es obligatorio. Aunque esto no se señala excesivamente, pero sí que hay una parte indisponible por los estados. Por ejemplo, algunas reglas de protección de derechos humanos, las que prohíben el genocidio, la que prohíben la comisión de crímenes contra la humanidad, los convenios de Ginebra, aunque en su origen son acuerdos, han adquirido una aceptación universal, de manera que los estados ahora no pueden disponer de estas normas, no pueden no cumplirlas. Digamos que esto está ocurriendo también en otros ámbitos, como puede ser el control de la energía nuclear. Estamos viendo en estos días el conflicto nuevamente con Corea. Sí. Corea teóricamente podía ser un país nuclear, simplemente porque Corea se ha salido del Tratado de No Proliferación Nuclear. Es un acuerdo que permitía a los estados o bien integrarse y afirmar que no se van a nuclearizar a cambio de ventajas, que no se van a nuclearizar militarmente, si podían nuclearizarse civilmente, o bien podían estar fuera del sistema. ¿Qué ha pasado? Pues que la protección de la comunidad internacional frente a amenazas nucleares se ha convertido de ser un mero acuerdo, un mero instrumento que afectaba a varios estados, a ser una norma común. Es decir, lo que está haciendo Corea, lo ha dicho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es ilegal. Digamos que ha habido un cambio de naturaleza a la norma. No, quiero decir con esto que sí que es cierto lo que tú señalabas. El derecho internacional es en gran parte todavía disponible por los estados, pero hay una parte importante, la que afecta al mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y al respeto a los derechos esenciales de los seres humanos, que esos son indisponibles. Y, digamos, el relativismo desaparece y se convierte en normas absolutas. No quiero tampoco monopolizar la tertulia. No, María Dolores, sí que me gustaría que nos hablaras también del papel que juegan el derecho internacional las cortes internacionales, los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional, el Tribunal para la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus competencias? Sobre todo en crímenes de guerra, de genocidio.
Mira, uno de los cursos de Vitoria precisamente lo va a impartir un catedrático de Derecho Internacional Público, pero que hoy día es juez del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que es la interacción de fuentes en el Derecho Internacional Penal. El Derecho Internacional Penal es un sector del ordenamiento internacional que surge, que podemos decir que existe desde la década de los 90, es decir, es un sector muy joven, y se crea justo al finalizar la Guerra Fría, porque bueno, en ese contexto político se hizo posible ante unos acontecimientos muy concretos responder de alguna forma, de una forma especial. Nos situamos en el año 93, principio de la década de los 90, y en concreto en el año 93 está teniendo lugar la guerra en la antigua Yugoslavia, y se decide crear un Tribunal Penal Internacional especial para enjuiciar exclusivamente los hechos que estaban teniendo lugar en la guerra en la antigua Yugoslavia, para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de genocidio. Y digo que era un tribunal exclusivamente para este caso. La idea de crear una Corte Penal Internacional era ya antigua, y de hecho Naciones Unidas, nada más crearse, una de las tareas que le encomienda a uno de sus órganos, a la Comisión de Derecho Internacional, una de las primeras tareas que le encarga es esta: vamos a crear una Corte Penal Internacional para que, si vuelve a ocurrir algo como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, no tengamos que sacar de la chistera un tribunal como fue el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, tan criticado por algunas cosas, ¿no? Entonces, digo, llega la década de los 90, estamos en el año 93, vemos todos, a través de los medios de comunicación, vemos en directo los graves crímenes que se estaban cometiendo allí, y no teníamos ese tribunal, no teníamos esa corte. Y entonces se creó ese tribunal concreto para la antigua Yugoslavia. Entonces, en ese contexto político bien distinto, y visto que se era capaz de crear un tribunal de esas características, digo, todo eso se aunan las fuerzas y permite, bueno, que con unos desarrollos en los que ahora mismo no voy a entrar, digo, es lo que permite que en el año 98 se cree la Corte Penal Internacional. Esta vez ya sí, un Tribunal Penal Internacional, pero con vocación de permanencia y de universalidad, es decir, para que puedan ser enjuiciados los responsables también de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio, y dejamos aparte la agresión, de cualquiera que fuera su nacionalidad. Pero volviendo a lo que decíamos antes, la Corte Penal Internacional se crea mediante un tratado internacional, lo que determina que, en principio, solo estén obligados a respetar sus disposiciones aquellos estados que lo hayan ratificado. Y a día de hoy son 108, es una cifra nada desdeñable, 108 los estados que son parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué papel tienen? Quizás... ¿qué quiere decir ahora? Que todos los crímenes de guerra o todos los crímenes contra la humanidad que están ocurriendo hoy día son competencia de la Corte Penal Internacional. No es así. La Corte Penal Internacional es una corte que tiene una competencia que se dice en el texto del tratado complementaria. Yo a veces digo que tiene una competencia subsidiaria o incluso residual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los tribunales internos de los estados siguen siendo los que tienen la competencia principal, los que tienen el deber de enjuiciar los hechos que ocurren en su territorio. Solamente si los tribunales internos de los estados no son capaces, no quieren o no pueden hacerlo, entonces la Corte Penal está ahí de guardián para ejercer esa competencia y proceder al enjuiciamiento de los responsables. No siempre lo va a poder hacer, porque hay todos unos requisitos para que verdaderamente pueda ejercer su competencia, porque digo que se ha creado por la vía de tratado internacional, lo que determina que no siempre vaya a ser competente, ¿no? Hay que ver en cada caso quiénes son los implicados, los sujetos implicados, qué nacionalidad tienen, y a partir de ahí ver si la Corte sería o no competente. Y una cosa muy importante es que este tratado es del año 1998, entra en vigor en julio del 2002. Entonces, la Corte Penal Internacional solo es competente para enjuiciar los hechos que ocurran a partir de esa fecha. Lo que quiere decir que cualquier otro hecho ocurrido antes del 2002 automáticamente queda fuera del alcance de la Corte. Lo digo porque a veces, incluso cuando estaba todavía el tema de Pinochet por una parte, Milosevic, el enjuiciamiento de Milosevic por otra, cuando se detiene a Saddam Hussein también se planteó y se decía en algunos medios, se decía, no, pues que sea la Corte Penal la que lo enjuicie. La Corte Penal no puede, porque solo tiene competencia respecto de hechos ocurridos a partir de julio del 2002.
Y digo que con límites, porque habría que ver quiénes son los implicados, porque dependiendo de eso será competente o no. Pero por eso digo que es muy importante seguir tomando como referencia el deber que tiene cada Estado, fundamentalmente el Estado en el que ocurren los hechos, de depurar responsabilidades. Sí. Con lo cual la efectividad, un poquito, según nos estás contando, la efectividad de la Corte Penal se reduce, no solo de la Corte Penal, también de las Cortes Especiales. Hablabas del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, pero hay otros tribunales, el Tribunal Penal para Ruanda, para Sierra Leona, en fin, entonces no sé hasta qué punto son efectivos ese tipo de tribunales. No, yo creo que sí lo son. Yo creo que sí lo son. Yo creo que hay que mirarlos yo creo que son son un auténtico lujo, visto desde el punto desde el que partíamos, lo que pasa es que son tribunales que, si se quiere, lo que se puede decir es que trabajan despacio, su coste es muy elevado. Tenemos que tener en cuenta que están investigando hechos que no tienen nada que ver con un delito común, como puede ocurrir aquí y ahora mismo, ¿no? Investigan hechos que han ocurrido hace tiempo. Estamos hablando de casos en los que se han producido muertes masivas, asesinatos masivos, y entonces investigar todo eso es muy complicado. Quiero decir, lleva tiempo recoger pruebas. Estamos hablando de tribunales, tanto el de Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, como la propia Corte Penal Internacional, tienen su sede en La Haya, en Holanda. Quiero decir que están separados a muchos kilómetros de los lugares en los que los hechos han ocurrido o están ocurriendo. De forma que, digo, mover esa maquinaria es complicado. Pero desde un punto de vista técnico, yo creo que tanto el Tribunal de Yugoslavia como el de Ruanda, la Corte Penal Internacional, con muchas deficiencias, con muchos elementos incluso estructurales que podríamos criticar, y si surge aquí pues lo haremos luego, pero yo creo que hay que mirarlo muy positivamente. Lo que creo que debemos insistir es en el papel que siguen desempeñando los Estados, los tribunales internos de los Estados, porque sería imposible depositar en un tribunal como la Corte Penal Internacional la responsabilidad de depurar responsabilidades de todo tipo de crímenes que ocurran en el mundo. Sería imposible. Por eso es importante que los tribunales internos sigan cumpliendo su función, y solo si estos no lo hacen porque no quieren, porque no pueden, entonces la Corte Penal Internacional ahí de guardián. Y un juzgado de un Estado puede juzgar, valga la redundancia, o puede depurar responsabilidades por ejemplo, veíamos la Audiencia Nacional quería juzgar a militares israelíes. Sí. Eso, ¿hasta qué punto no sé? Es necesario, a mi juicio, es imprescindible. Mucha gente se echó las manos a la cabeza. Sí, pero yo creo que, bueno, no, sí, algunos se echaron más que otros las manos a la cabeza. Además, casi de tanto llevarse las manos a la cabeza han conseguido lo que pretendían, ¿no? Porque ahora Javier nos... No, era simplemente expresar mi preocupación, porque el principio que en España se había establecido con claridad en la Ley Orgánica del Poder Judicial, principio de justicia universal, que permitía a los tribunales españoles conocer situaciones, casos, violación de normas especialmente graves, normas penales especialmente graves, normas contra la comunidad internacional en su conjunto, así denominadas, normas cuyo bien jurídico protegido desborda el interés de un Estado, es decir, nos afecta a todos. Estas normas que deberían aplicarse por los tribunales nacionales, con independencia de dónde se haya cometido el delito, quién ha sido el autor o quién haya sido la víctima, estaba en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y fue un logro de la jurisdicción española y de otras jurisdicciones europeas muy estimable. ¿Qué ocurre? Que la aplicación de este principio, que es un principio civilizador y un principio muy necesario para superar la vieja idea de que la soberanía puede amparar impunidades, la aplicación de este principio se está viendo limitado. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto entre el interés político del Estado en no enfrentarse con Israel, con China, con Marruecos. Hay un interés político de preservar, por tanto, la capacidad de movimiento del gobierno, sacrificando, hay que decirlo así, es un sacrificio, la capacidad de los tribunales españoles para juzgar a criminales
internacionales, con independencia de que haya o no víctimas españolas, con independencia o no de que el delito se haya cometido en España, con independencia o no de que el autor sea español o no. Bien, esto que a mí me parece una norma de civilización, de defensa eficaz y efectiva de los derechos humanos, de los Estados tenían que asumir su responsabilidad como, digamos, garantes de la aplicación de las normas. Pues bueno, en España se ha cedido al interés, a la razón de Estado, sacrificando el interés jurídico y el interés de la humanidad. Y esto hay que decirlo claramente. Es decir, el pacto al que han llegado los dos partidos de gobierno en este momento para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, estableciendo un punto de conexión con la jurisdicción española, me parece un retroceso enorme del progreso que había llevado adelante España como Estado garante, tutor de la aplicación del derecho internacional más básico de protección de derechos humanos. Sé que esto hay gente que, en fin, le molestará que lo diga, pero es exactamente así. Hemos cedido por razón de Estado un instrumento, o lo hemos limitado, un instrumento vital de protección de derechos humanos. Dicho queda, sobre esto se hablará en los cursos. Y también, antes de despedirnos, sí que me gustaría, José Luis, que nos hablases un poquito de otro asunto que se va a tratar en una de las ponencias, si no me equivoco, de las misiones de política europea de seguridad y defensa, ¿verdad? Dentro de la política exterior y de seguridad común. ¿Cómo nacen estas misiones PES que se llaman? ¿En qué consisten? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo se coordinan con las misiones, por ejemplo, de la OTAN? Sí, efectivamente va a haber en los cursos, va a haber una sesión, un curso precisamente dedicado a las misiones de la política europea de seguridad y defensa. Misiones, bueno, pues que se inician en el año 2003, justo en el momento, en la misma coyuntura de la guerra del inicio de la guerra de Irak, y que a partir de entonces, pues bueno, se han desarrollado ya más de una veintena de misiones civiles y militares. Hoy día hay misiones de la Unión Europea pues en lugares tan distantes como Afganistán o como en Chad o Centroamérica, en la República Centroafricana, en Bosnia, la operación Atalanta contra la piratería en las aguas de Somalia, etcétera. Bueno, desde hace algunos años la Unión Europea yo creo que está tratando de asumir mayores cotas de responsabilidad global, probablemente mucho menos de lo que nos gustaría a muchísimos, pero efectivamente está dando pasos importantes en la configuración como un actor global, ¿no? Y uno de esos instrumentos de actuación en el escenario internacional, probablemente no el más importante, probablemente no el más relevante, pero sí quizá uno de los más espectaculares por lo que supone de romper un tabú, ¿no? Es precisamente este, ¿no? El de las misiones civiles y militares en materia de PES, ¿no? Incluso me atrevería a decir que el Tratado de Lisboa pues es un tratado que especialmente puede contribuir a afirmar, ¿no?, la presencia internacional de la Unión Europea y a afirmar esta política europea de seguridad y defensa. Yo creo que es un tema pues interesante, relevante, de creciente relevancia, y bueno, pues creo que podremos disfrutar, ¿no?, en los cursos pues con las reflexiones de este profesor, ¿no?, en torno a una cuestión que, como digo, cada vez tiene más y va ganando también espacio, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿no? Sí, que nos vamos quedando sin tiempo. Sí que me gustaría haber tratado, y bueno, si alguno de vosotros brevemente me puede dar su opinión sobre cuál podría ser la aplicación del derecho internacional, en este caso en la situación que se está viviendo en Irán después de las elecciones. Ya se sabe que el Consejo de Guardianes pues se ha comprometido a hacer un nuevo recuento de los resultados electorales, pero tal y como pide la oposición pide que se repitan esos comicios. Parece que no va a ser así, no se van a anular. No sé si en este caso el derecho internacional tiene algún tipo de aplicación o alguna posibilidad de meter mano en ese asunto, si creéis que lo va a hacer. Bueno, el derecho internacional como tal no puede ingerirse en la organización interna de los procesos, ni siquiera en la forma de gobierno, por supuesto en la forma de gobierno, ni en los procesos electorales. Son asuntos estrictamente de la jurisdicción interna de los estados. Pero Naciones Unidas sí que tiene un sistema de promoción y ayuda a la democracia que está a disposición de aquel estado que requiera su ayuda, su asistencia para organizar procesos electorales, supervisarlos, que esto es muy importante, mediante un cuerpo de observadores internacionales que dan legitimidad a todos estos procesos,
Y si finalmente se decide por quien tiene que decidir, lo que es el gobierno o el Consejo de Ayatolás, o quien rayos decide en Irán, porque nunca hemos sabido muy bien al final dónde están los resortes de poder realmente en ese país. Si se decide que hay que volver, y si se hace así será por la presión interna, a convocar elecciones, pues Naciones Unidas puede estar ahí para evitar precisamente este tipo de situaciones. Tiene un fondo de ayuda y promoción a la democracia muy, muy importante, que precisamente se dedica a esto. Sí. No, simplemente decir que efectivamente si hubiéramos contado con observadores internacionales electorales, probablemente el escenario ahora sería distinto, ¿no? Muy bien. Javier Kell López, José Luis de Castro, María Dolores Goya Arocena, es que ricasco a los tres por haber estado con nosotros, y recordamos las fechas de esa celebración de los cursos de Derecho Internacional en Gasteiz, del 3 al 17... Del 13. Del 13 al 17 de julio. Alguno ya quisiera que durasen un poco más, ¿verdad? Es que ricasco a los tres. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, y para terminar, como siempre, recordamos las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, y también, como sabéis, la dirección de correo electrónico de este programa, que es euskoikaskuntza@herri-irratia.com. A punto de dar las 4 de la tarde, nos vemos la próxima semana. Ayo.